Muy buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Javier, buenos días a todos nuestros amigos y amigas. Bueno, vamos a hablar, porque cada día se conocen más cosas cuestionables acerca de el operativo sin precedentes que se hizo el martes persiguiendo a los principales miembros de una organización criminal. Fue un operativo grande, pero ineficiente. Y cada vez toma más cuerpo la idea de que César Emilio Peralta, alias César el Abusador, recibió avisos de que eso venía. La investigación la hacen las agencias de Estados Unidos, DEA y FBI, para el sistema de justicia de ese país. Y después de hacer una investigación bastante completa, apelan a las autoridades dominicanas para que persigan y capturen a esas personas, de las cuales Estados Unidos ya depositó la solicitud de extradición de una cantidad de esas personas. Ahora bien, ¿por qué decimos que el operativo fue grande pero ineficiente? Porque, como señalamos ayer, no tiene precedentes el hecho de que se hayan hecho 53 allanamientos simultáneos. ¿Quién puede escapar de un operativo así? Bueno, pues oigan esto. Ni uno solo de las personas que Estados Unidos señala como importantes, ni una sola de las personas que las autoridades de los Estados Unidos someten a la ley, ¿cómo que se llama? Keeping, qué sé yo. Es decir, las personas a las que le están bloqueando sus cuentas en todas partes del mundo, que fue lo mismo que le hicieron a Félix Bautista. Ni una sola de esas personas cae presa. Solamente hay un preso de esos, pero porque estaba preso desde antes, y además no aquí, sino en Colombia, que es Toño Leña. El único que está preso de todos aquellos a los cuales la justicia de los Estados Unidos le puso sanciones económicas internacionales, el único que está preso es el que ya estaba preso. Y no aquí, sino en Colombia. Vamos a ver uno por uno. César Emilio Peralta, el abusador, no fue el único que escapó a ese operativo de gran calado. También Un pequeño apagón. Punta Catalina iba a resolver los apagones. Sí, según la propaganda carísima que están pagando, y según la propaganda del gobierno, para justificar esa fuente de robo al Estado Dominicano. Tenemos que reiniciar el comentario por esta interrupción de la electricidad. El momento, ¿verdad?, de oscuridad es el momento en que entra la planta de Telesistema, una de las plantas de Telesistema, como en las mejores épocas de los apagones. Señalamos que fue grande pero ineficiente el operativo del martes detrás de las cabezas de la organización criminal de César Emilio Peralta, César el Abusador. Y señalamos que el único que escapó no fue
César el Abusador, sino que escaparon casi todos los cabecillas de esa banda, casi todos. Que el único que estaba preso, el único que está preso es porque ya lo estaba, que es Toño Leña en Colombia, que lo agarraron hace año y pico en ese país y está esperando un proceso de extradición para los Estados Unidos. Entonces, no solamente escapó César Emilio Peralta. Miren, los principales acusados, Kelvin Enrique Fernández Flaquer Coto, prófugo. Yadier Rafael Jaques Araujo Jaque Mate, prófugo. Bernardo Antonio Valdés García, alias Papi Cris, prófugo. Natanael Castro Cordero, prófugo. John Alexander Martínez Ureña, prófugo. Boanerges Sánchez Nolasco, prófugo. Carlos Ariel Fernández Concepción, prófugo. Entonces, bienvenido Alves García, prófugo. Jamie Verónica Núñez Rodríguez, prófuga. Eduard Patricio Montero Cabral, prófugo. Rodolfo Cedeño, prófugo. Casi todos están prófugos. Sí, y sobre todo los primeros 8 que tú señalaste, que son los que aparecen en ese informe que saca los Estados Unidos sobre los que entienden son los cabecillas de esta red de narcotraficantes de Peralta, ¿no? Y que aparecen con sus fotografías que salieron el pasado martes en la información que se hizo pública y que Estados Unidos está persiguiendo y está pidiendo en extradición. Esos son los individuos que entienden más importante y que forman parte de ese informe, el Kickpin, al que tú hacías referencia, que es un informe donde los Estados Unidos, sobre todo lo que ellos denominan la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, ubica a ciudadanos del mundo que participan de actividades vinculadas al crimen organizado y que a partir de vincularlo con esta legislación norteamericana, pues los Estados Unidos toman medidas relacionadas con el bloqueo del dinero, de los activos que tienen esta persona en los Estados Unidos y al mismo tiempo mueven a las autoridades a la persecución de estos individuos, que fue lo que tú señalas, que se trataron de atrapar en el operativo que hicieron las autoridades dominicanas, pero que al final ninguno de ellos está encarcelado. Y sí que eso es grave. Sí. Claro, porque, señores, un operativo de 53 allanamientos simultáneos. Es difícil que una persona se escape y César el Abusador se escapó. Pero mucho más difícil es que sean 9 los cabecillas y que ninguno caiga en 53 allanamientos simultáneos. Ninguno. Les repito que el único que está preso es porque ya lo estaba ahí en Colombia, que es Toño Leña. Ahora, no es una casualidad que César el Abusador tenga 20 años de impunidad en la República Dominicana dirigiendo la principal organización de tráfico de drogas. Porque Figueroa Agosto duró 11 años sin que nadie le tocara un pelo aquí en el país. Lo agarraron en Puerto Rico. En Puerto Rico fue donde le echaron el guante. Nada menos. Porque venía aquí, iba a Puerto Rico cada vez que le daba la gana, en lancha. Cada vez que le daba la gana. Bueno, le echaron el guante allá. Aquí no le echaron el guante. Aquí, Figueroa Agosto tenía impunidad, tenía carnet del DNI, pero tenía pistola del DNI. Es decir, no solamente son impunes aquí, sino que además los arman,
les dan armas oficiales del Estado. ¿Ok? Figueroa Agosto duró 11 años dirigiendo la principal organización de tráfico de drogas aquí y cayó en Puerto Rico, no aquí. Y César el Abusador, que tiene 20 años dirigiendo eso, aquí no cae preso. Y viene la DEA, que aquí se dijo que era una visita de cortesía, y fue, ahora se sabe, que vino a darle todas las coordenadas a las autoridades de aquí. Agarren ese hombre, que a nosotros nos interesa, y que vamos a solicitar su extradición. Pero no cae preso. Le cae a balazo a las personas que él decide de caerle a balazo. Queda registrado en videos y no cae preso. Nadie lo va a buscar. Nadie se interesa en eso, aquí en la República Dominicana. Y el colmo es que las autoridades de los Estados Unidos de América son las que hacen las ubicaciones, las que definen cuáles son las empresas que están lavando para ese grupo. Todos los locales, las discotecas, las empresas de vender carros, todo, son ellos los que vienen y dicen. Y dan las coordenadas para ese operativo sin precedentes de 53 allanamientos simultáneos. Y no solamente no cae César el Abusador, sino que no cae ninguno de los 9 que las autoridades de los Estados Unidos han sometido a la ley. A mí se me enreda el nombre. Kingpin. Que es la ley de porque no es clasificación Kingpin, es de camping que está. ¿Entiendes? No es de Kingpin, es de camping. Que están los vinculados a la red. Aquí en el país Sí, es así. sí. Absolutamente impune. Absoluta impunidad. Sí. No, Y por eso el embajador en Washington, José Tomás Pérez, pone un tuit diciendo, ¿qué diablos pasa? Pero hay que suponer que es a través de él que se han hecho varias de esas diligencias de la justicia de los Estados Unidos. a través del embajador dominicano en Estados Unidos, seguro. Sí. Parece que a José Tomás Pérez le da vergüenza frente a las autoridades de los Estados Unidos y pone un tuit en el que dice, dirige todo el tráfico de drogas y libre. Hiere personas a balazo y libre. Tal cosa y libre, y libre, y libre, y libre. ¿Qué diablos es lo que...? Y dice, denme una explicación. Denme una explicación que justifique esto. Claro. Esas personas están impunes. Absolutamente impunes. Entonces, ya di la lista, ¿verdad? De los principales involucrados en esta red de tráfico de drogas. Y ninguno cayó preso en un operativo de 53 allanamientos simultáneos. Ninguno. Por eso toma cada día más cuerpo la versión de que les avisaron. Cuando las autoridades de los Estados Unidos dijeron, miren, estas son las personas, estos son los negocios, estos son los apartamentos, estas son las residencias. Aquí está todo esto, ahí lo tienen, agarren. Sí. Resulta que ninguno cae preso. Parece que siguen haciendo uso, bueno, en el mismo comunicado de los Estados Unidos, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y tú lo recordabas antes de ayer cuando salió este comunicado, destacan, y parece que estos involucrados en este cártel siguen haciendo uso de eso, que esta red de narcotraficantes se aprovechó e hizo uso durante años de la violencia y la corrupción existente en la República Dominicana.
y que eso le ha permitido operar durante todo este tiempo, porque recordemos que en el comunicado mismo de la Procuraduría General de la República, cuando se dio a conocer estos operativos, se indicó los vínculos que tenía este individuo, César el Abusador, con los más grandes narcotraficantes de la República Dominicana. Desde Florian Félix, pasando por Figueroa Agosto, por Quirino, por ejemplo, de los que este individuo fue uno de los operadores de esa red de narcotráfico, hasta alcanzar el control de la principal red de narcotráfico en el país en estos momentos, porque los mismos Estados Unidos habla de que son significativas las toneladas de drogas que entró esta red criminal a los Estados Unidos. Bueno, enviaban a Estados Unidos, a Europa, a Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y solo ese hecho de que esa red pueda operar durante tanto tiempo es explicado, o ese hecho es explicado por los niveles de protección y de impunidad existente en nuestro país, que parece que a pesar de esta investigación que llevan estos organismos norteamericanos y de las exigencias y la demanda que tienen estas agencias de los Estados Unidos, a pesar de eso, estos individuos logran escapar de estos operativos, y esto es una muestra del poder que lograron tener cada uno de estos individuos, ¿no? Porque tenemos una justicia secuestrada para la impunidad, y esa impunidad que es para los delincuentes políticos, ¿verdad? No al lugar, archivo definitivo, y expediente mostrenco para que se caigan, adrede. Todo esto tiene una consecuencia también inevitable, y es que si usted crea un sistema de impunidad para los políticos, los encargados de aplicar esa impunidad le venden sus servicios a otros criminales, a los que no son políticos, se la venden. Pero se vio en el caso Arias Valera y ¿cómo es que se llama la juez esta? ¿Cómo que se llama la juez? Arias Valera. La de los 350,000 pesos en el bolso que se lo llevó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al anterior presidente. Sí. No me acuerdo. El caso es A Wilda Reyes Beltré. Sí. Exactamente. Y sirve para que Junior, ¿verdad? El guagüero, Ajá, le dé los cuartos para conseguir su libertad, se revele todo, se caiga el negocio y después le den la libertad. ajá. Porque eso es lo que sucede cuando la justicia no es independiente, cuando la justicia está cooptada por el poder político para garantizar la impunidad de la corrupción, y esa impunidad se la venden a los particulares. Eso es todo lo que sucede crimen aquí. Organizado. Entonces, fíjense bien, la solicitud de extradición de los Estados Unidos para César Peralta, el abusador, se le presenta a las autoridades dominicanas el 16 de julio de este año. ¿Verdad? 16 de julio. Hoy estamos a 23. 23 hace de agosto. Hace entonces Un mes. 5 semanas. Ajá. Hace 5 semanas. ¿Cuándo? ¿Qué significado tiene esa fecha, el 16 de julio pasado? Que es también 5 semanas después del atentado en que hieren de gravedad a David Ortiz. Ya hay que ir ligando una cosa con la otra. Hay que irlo ligando. El Boston Globe, que no solamente es el principal periódico de Boston, sino que es uno de los principales periódicos de los Estados Unidos, donde hay centenares, miles de periódicos. Y ese es uno de los principales, ¿verdad? Es el que junto con el Washington Post investigó y reveló el escándalo de Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon.
Casi nada, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de que es uno de los periódicos fundamentales de los Estados Unidos. El Boston Globe publicó recientemente en su primera página un reportaje diciendo que David Ortiz estaba mezclado con personajes del bajo mundo de la República Dominicana. Evidentemente que ese periódico está al tanto de lo que estaba pasando aquí. Y cuando el Boston Globe publica eso, a sabiendas de que David Ortiz es un héroe deportivo de Boston, no de los Medias Rojas, no, de Boston. Sí. De Boston, porque David Ortiz es un héroe deportivo de Boston, de todos los bostonianos. Y todos están orgullosos de él como lo estamos los dominicanos. Ahora, cuando el Boston Globe publica eso en su primera página, es porque está enterado de las investigaciones que se están haciendo. Entonces, el atentado contra David Ortiz es el 11 de junio de este año. Ujú. Y resulta que ya el 16 de julio, 5 semanas después, Estados Unidos solicita la extradición de César el Abusador. La noche que hieren a David Ortiz, que hasta ahora fue por una confusión, ¿verdad? Resulta, y hay circunstancias que le dan base a la versión de la, Que hizo, de que la presentó confusión. policía, que presentó la policía y el Ministerio Sí, Público. hay que decirlo. Hay elementos que dan base para esa versión. Pero 5 semanas después, bueno, la misma noche, César el Abusador Ujú. se aparece con 4 o 5 hombres armados, está filmado, en la clínica Abel González, donde le salvaron la vida a David Ortiz, con una operación a la que no en Boston no le encontraron un solo periquito. Es decir, en la clínica Abel González hicieron un tremendo trabajo para salvar a David Ortiz, y lo salvaron. César el Abusador estaba ahí, con hombres armados. Viven en el mismo edificio. A él se le trató de implicar en eso, y algo están averiguando Y aparece en muchas las en autoridades de múltiples Estados Unidos. actividades sociales juntos. pero fotografiados, es que se iba a esconder, si gozaba de impunidad. Claro. ¿Qué se va a esconder? Se retrata con todo el mundo. Sí. Y con su misma gente se retrata y lo pone en las Y redes sociales. Aparecía en las redes sociales. Seguro, seguro. Ahora, fíjense, 16 de junio atentado en el que casi muere David Ortiz. 11 de 11 de junio. junio. 16 de julio solicitan la extradición de César el Abusador. Y sigue tan tranquilo. 16 de julio. Y sigue tan tranquilo. Mírenlo ahí. Ahí está. Ese es el video. Eso es la clínica. De cuando él llega a la clínica. Sí. César el Abusador. Sí, acompañado de varios hombres armados. Entonces, ahora, en los últimos días de julio, las autoridades de los Estados Unidos entregan todos los datos a las autoridades dominicanas. Fíjate qué cosa más bonita esa, ¿verdad? Son las autoridades de los Estados Unidos que le dicen, miren, sus negocios son este. Aquí está fulano, aquí está mengando, aquí está sutano, aquí está perenceo, todo. Y a solicitud de las autoridades norteamericanas, el director de la DEA viene al país. Se dijo entonces que una visita de cortesía. ¿Qué cortesía? Y el director de la DEA, son sus funciones ser cortés y estar haciendo visitas protocolares. No es combatir el tráfico de drogas. Y vino aquí. Y lo que se informa es que a lo que vino fue a eso. A asegurarse de que agarraran a César el Abusador. Se coordina ese operativo sin precedentes de 53 allanamientos simultáneos. Y no solamente no pueden agarrar a César el Abusador en esos 53 allanamientos que incluyen hasta su vivienda, ¿verdad?
sino que además tampoco agarran a los otros 8, a los otros 7, porque hay uno, repito, que está preso en Colombia, que es Toño Leña. A ninguno de los otros 7 principales. Si no hubieran agarrado a un pelotero conocido como Octavio Dotel, ¿de qué hubieran hablado aquí? De eso que se han ufanado. ¡Mira! Y como todo el mundo lo conoce. Pitcher, 15 años en las Grandes Ligas. Eso fue lo único que pudieron mostrar. Agarramos a Octavio Dotel, que aunque sus abogados obviamente lo defienden, aparentemente sí tiene que ver con el lavado de activos de esa organización criminal. Pero eso tendrá que demostrarse en los tribunales. Ahora bien, hay 4 detenidos que son de los pedidos en extradición, no de los principales, porque son como 20 pedidos en extradición, que son los que están detenidos en la DNCD. Baltasar Mena, José de Jesús Tapia, Sergio Gómez Díaz y Jeffrey del Rosario Gautier. A esos 4 le van a conocer medida de coerción hoy en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. A esos 4, que son, repito, los que están presos en la DNCD. Los que están presos en la Fiscalía del Distrito Nacional tienen que ver en estos casos, pero parecen ser de los chivitos. Octavio Dotel, José Bernabé Quintero, Obispo Manuel Félix, Roberto José Cáceres y Eduard Núñez. Ya veremos más adelante cuando las autoridades den más informaciones sobre el grado de implicación de estas personas. Pero toda la cúpula de la organización criminal de César Peralta salió ilesa de un operativo de 53 allanamientos simultáneos. Esa es la situación objetiva, esa es la situación real. Uchi, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos en nuestro espacio estelar, la primera entrevista estarán con nosotros Raven Jaques Grullón, quien es guionista, director y productor del documental El Otro Abril, y Eduard Santos, quien es productor cinematográfico. Con ellos vamos a hablar de este documental. Y en una segunda entrevista estará el artista dominicano Quinito Méndez, quien celebra sus 30 años en la música y el merengue. Y pudiéramos decirle entonces a los que se las dan de protagonistas y de super fiscales, super policías y super procuradores, y es loco que salga. Con Quinito, vamos a aprovechar Regresamos. para decirles. Quinito.